Este ejercicio dice, en un recipiente calorimétrico ideal se mezclan 300 gramos de agua, que inicialmente estaba a 99 Celsius, con un cubo de 100 gramos de aluminio a 20 Celsius y 50 gramos más de agua que también estaba a 20 Celsius. La pregunta A es determinar la temperatura de equilibrio de toda la mezcla. Y la pregunta B, bueno, ahorita les digo el enunciado. En todo caso lo tienen en la presentación. Para la pregunta A, determinar la temperatura de equilibrio de toda la mezcla, vamos a utilizar la ecuación de conservación del calor, que dice que el calor cedido más el calor ganado debe ser igual a cero. Lo importante de esta ecuación es que este término de acá van a ser las cosas que ceden calor. ¿Cuáles cosas ceden calor? Son las cosas que están más calientes. Y este de acá tiene las cosas que ganan calor. ¿Cuáles cosas ganan calor? Bueno, las que tienen menos calor, es decir, las que están más frías. Entonces, según el ejercicio, identifiquemos cuáles cosas van a ceder calor y cuáles cosas van a ganar calor. El ejercicio dice que los 300 gramos de agua inicialmente estaban a 99 Celsius, es decir, lo que cede calor es lo que está más caliente, que en este caso son esos 300 gramos de agua a 99 Celsius. Entonces, este calor cedido va a ser el calor cedido por el agua. Denotemos que esta A significa agua, calor del agua que estaba caliente. Ahora, ¿cuáles van a ganar calor? Los que van a ganar calor son las dos cosas que estaban más frías. El cubo de 100 gramos de aluminio, es decir, este es el calor del aluminio, del cubito de aluminio. Y también tenemos otra cosa que va a ganar calor, que es el agua que estaba también a 20 Celsius. Entonces, este va a ser calor de agua también, solo que esta es de agua fría y este es el del agua caliente. Algo importante es que dice que el recipiente es ideal. ¿Qué significa que sea ideal? Significa que no entra calor al sistema, que no sale calor del sistema y además que este calorímetro no absorbe calor. Por eso es ideal y por eso no lo consideramos en el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con todo esto? Tenemos que sumar el calor del agua que estaba caliente más el calor del aluminio que estaba un poco más frío más el calor del agua que estaba fría y todo eso tiene que ser igual a cero. ¿Cuánto vale este término de acá? Bueno, esto vale el calor del agua que estaba caliente, es decir, la masa de agua que estaba caliente por el calor específico de agua que estaba caliente por su delta T. Más, vamos con este término de aquí. Esto sería la masa de aluminio por el calor específico del aluminio por el delta T del aluminio también. Y ahora este otro calor de aquí. Más, entonces la masa del agua que estaba fría porque va a ganar calor por el calor específico del agua por el delta T del agua y todo esto tiene que ser igual a cero. Entonces tenemos una ecuación que incluye los tres calores, este término de acá, este término de acá y este término de acá. Todo eso debe ser igual a cero. Lo que queda de acá es desarrollar un poco por separado cada uno de los términos. Si ustedes gustan, incluso le pueden ir dando valores numéricos. Hay varias formas de resolver esto. Entonces, por ejemplo, si vemos la masa de agua que estaba caliente, porque es la que cede calor, era de 300 gramos, es decir, de 0,3 kilogramos. Entonces tenemos 0,3 por el calor específico, que es 4186, por el delta T. Recuerden que los delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Igual el delta T de aquí, este va a ser temperatura final menos su temperatura inicial. Incluso es igual que el delta T de acá. Este va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Solamente recordemos que en todos los casos la temperatura final de acá y de acá va a ser la temperatura de equilibrio. ¿A qué le llamamos temperatura de equilibrio? Es la temperatura a la cual llegan todos los objetos después de cierto tiempo. Recordemos la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica dice que cuando los objetos están en contacto de forma natural y espontánea, eventualmente van a alcanzar la misma temperatura. Entonces, objetos que estén en contacto en algún momento van a tener la misma temperatura y a esa temperatura le llamamos temperatura de equilibrio. Entonces, todas estas T final de acá y esta T final de acá son la temperatura de equilibrio. Entonces, este delta T sería la temperatura de equilibrio, que es la final,
menos la temperatura inicial de lo que estaba caliente. Lo que estaba caliente estaba inicialmente a 99 Celsius. Más la masa del aluminio, que son 100 gramos, es decir, 0,1 kilogramos, por el calor específico del aluminio. Ahorita busco el calor específico del aluminio. Por el delta T del aluminio. El delta T sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del aluminio, que el ejercicio nos dice que la temperatura inicial del aluminio es de 20 Celsius. Más la masa del agua que estaba fría. ¿Cuánto vale el agua que estaba fría? Masa es 50 gramos, por lo cual 0,05 kilogramos por su calor específico, 4186, por el delta T, que sería la temperatura de equilibrio, la final, menos la temperatura inicial, que eran 20 Celsius. Y todo esto tiene que estar igualado a 0. De acá, como vemos, la variable es temperatura de equilibrio, que está aquí y está acá también. Como les mencionaba, hay muchas formas de resolverlo. Entonces yo lo que voy a realizar es que voy a multiplicar estos coeficientes para ir simplificando un poco estos números. 0,3 por 4186 nos da un valor de 1,26 por 10 a la 3. Temperatura de equilibrio menos 99. Más 0,1 por el calor específico del aluminio. Voy a buscar de una vez el calor específico del aluminio. Y según la tabla que tenemos en la presentación, nos dice que el calor específico del aluminio son 920 julios por kilogramo por Celsius. Entonces tenemos 0,1 por 920 por la temperatura de equilibrio menos 20. Y entonces este resultado de acá es el numerito que yo simplifiqué aquí también. Este resultado de acá, ¿cuánto nos da? Bueno, 0,1 por 920 nos va a dar 92. Así que en realidad este resultado es lo mismo que 92 por temperatura de equilibrio menos 20. Más este por este. 0,05 por 4186. Nos da 209. Temperatura de equilibrio menos 20. Esto es igual a 0. Ahora lo que queda es distribuir más bien este término por este, luego este por este, luego el 92 por TD, luego 92 por 20 y luego 209 por TD y luego 209 por 20. Entonces primero obtenemos 1,26 por 10 a la 3 TE menos 1,26 por 10 a la 3 por 99. Nos da 1,25 por 10 a la 5 más 92 por TE, que serían 92 TE, menos 92 por 20. 92 por 20 nos da 1,84 por 10 a la 3 más 209 por TE menos 209 por 20, lo cual nos da 4,18 por 10 a la 3 y todo esto tiene que estar igualado a 0. De acá podemos agrupar todos los que dicen TE y sumarlos porque son términos semejantes. Aquí hay otro TE y tenemos entonces que 1,26 por 10 a la 3 más 92 más 209 nos da un resultado de 1,56 por 10 a la 3 temperatura de equilibrio. Y ahora vamos con los numeritos solos, que son estos coeficientes de acá. Menos 1,25 por 10 a la 5, menos 1,84 por 10 a la 3, menos 4,18 por 10 a la 3, nos da menos 1,31 por 10 a la 5 y todo esto estaba igualado a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar TE. Despejar TE de aquí es muy sencillo. 1,56 por 10 a la 3 TE es igual a 1,31 por 10 a la 5. Despejando, obtenemos entonces que 1,31 por 10 a la 5 dividido entre 1,56 por 10 a la 3
nos da una temperatura de equilibrio cercana a los 84 grados Celsius. Recuerden que siempre les he pedido que al menos las dos primeras cifras significativas sean iguales. No importa tanto que la tercera cifra dé diferente. Si les da diferente, simplemente es por redondeo. Lo importante es que las dos primeras cifras den igual. Entonces, esta es la parte A del ejercicio. La parte B del ejercicio voy a hacerla a continuación. En la parte B se nos dice que después de alcanzar la temperatura de equilibrio, se saca el cubito y se coloca sobre una olla cuya temperatura es de 15 Celsius. Ahora la pregunta es cuánta tasa de calor, es decir, flujo, conducirá el cubito hacia la olla. Y hay que suponer que el espesor del cubito vale lo mismo que su propio lado. Entonces, en esta parte B nos piden H, donde H es la tasa de calor, el flujo de calor, o lo que es lo mismo, el calor que se transfiere, el calor que fluye. Para encontrar H necesitamos la conductividad térmica por el área de contacto, por la diferencia de temperaturas, dividido entre delta X, donde este delta X es el espesor. Entonces, si nos fijamos de la tabla, la conductividad térmica del aluminio la tenemos por acá. Y nos dice que para el aluminio, estos datos los estoy sacando igualmente de las presentaciones que siempre les subo al campus virtual. La conductividad térmica del aluminio son 240 watts por Celsius por metro. Regresando, tenemos que el delta T sería la diferencia de temperaturas. La temperatura mayor ya la habíamos obtenido, que era una temperatura cercana a 84 Celsius, menos la temperatura inferior, que es la temperatura de la olla donde se colocó, que es de 15 Celsius. Este es el delta T, la temperatura grande menos la pequeña. Nos hace falta encontrar el área de contacto y nos hace falta encontrar el espesor, donde el espesor es lo mismo que el lado. En todo caso, en ambos escenarios necesitamos encontrar el lado, porque el área de contacto del cubo con la mesa sería el área de una cara del cubito, la cara que está abajo, pegando con la olla, perdón. Entonces, esta área de acá es simplemente el lado por lado. Y este delta X nos están diciendo que también vale lo mismo que el propio lado del cubito. Entonces en ambos escenarios necesitamos encontrar cuál es el lado de este cubo. Encontrar el lado de este cubo no es fácil, pero tampoco es difícil. Podríamos primero obtener cuál es el volumen del cubo a partir de la masa, y con la densidad podemos despejar cuál es ese volumen. Y cuando tengamos el volumen vamos a obtener entonces el lado, porque recuerden que el volumen es lo mismo que el lado elevado a la 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como densidad es igual a masa entre volumen, entonces el volumen es lo mismo que la masa entre la densidad. La masa nos la da el enunciado y nos decía que esta masa del cubo de aluminio es de 100 gramos, es decir, 0,1 kilogramos. Y la densidad la podemos obtener desde cualquier página de internet, alguna confiable, y encontramos que la densidad para el aluminio son 2.700 kilogramos por metro cúbico. Si dividimos entonces la masa entre la densidad, obtenemos un volumen de 3,7 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Este sería el volumen. Y como recordamos, entonces el volumen es lo mismo que L a la 3, por lo cual 3,7 por 10 a la menos 5 tiene que ser igual que L a la 3. Aplicamos raíz cúbica de este lado y tenemos 3,7 por 10 a la menos 5. Raíz cúbica nos daría el lado, por lo cual
el lado del cubito sería la raíz cúbica de 3,7 por 10 a la menos 5, lo cual nos da un resultado de 3,33 por 10 a la menos 2 metros. Ya tenemos el lado. Significa que ya podemos regresar a nuestra fórmula de tasa de calor, H, la cual da K por el área por el delta T dividido entre el espesor delta X, pero recuerden que el delta X es lo mismo que L. Ahora, resulta que, bueno, esta acá la conocemos. El área, ¿cuánto vale el área? L a la 2 por delta T. ¿Y cuánto vale este L? Bueno, vale L. Lo importante de acá es que un L a la 2 de acá se cancela con este. Por lo cual, H nos da K por L por delta T. Es decir, H nos da un resultado de la conductividad que valía 240 por el lado, que sería 3,33 por 10 a la menos 2. Después por el delta T, que sería 84 menos 15. Y eso nos da un resultado de 551 aproximadamente. O sea, 5,51 por 10 a la 2. En este caso serían similares a 551 watts. Estas son las unidades de H, porque recuerden que H es la tasa de calor, es decir, calor por unidad de tiempo. El calor es energía y el tiempo sería, en este caso, segundos. Energía por segundo es lo mismo que watts. Unidades de potencia, las cuales son las mismas unidades que debe tener H. Gracias.